Enfocars. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 1978. La primera frase de la carta a Kake. Me parece poco divertido que el periódico no haya escrito sobre el poema de Van, impulsó a la policía a llamar a Leagle. Alguien en un anuncio clasificado pronto localizó el poema de BTK, Shirley Lax, en el archivo de cartas muertas del periódico. Se lo entregaron a la policía sin hacer una copia para la redacción. Esta era la segunda vez que Leagle desaprovechaba la oportunidad de estudiar una comunicación original de BTK. BTK había llamado al periódico por primera vez en 1974, cuando dejó su carta sobre los Otero en un libro de la biblioteca. Uno de los reporteros policiales, Ken Stephens, estaba cansado de que Leagle fuera superado por una noticia que, según él, debería haber sido propiedad del periódico. Empezó a mantener archivos permanentes en lugar de desechar notas y comunicados de prensa. Redactó memorandos de antecedentes, les pidió a otros reporteros policiales que hicieran lo mismo y recopiló todos los informes de autopsia de las víctimas conocidas de BTK. Davis Bass Merritt, editor de Leagle, había sugerido que se crearan algunos de estos archivos. Algún día, la policía atrapará a este tipo, dijo Merritt, y el periódico debería estar listo para contar la historia detrás de la noticia. Águila, el reportero Ken Stephens, se obsesionó tanto con cubrir la historia que algunas personas llegaron a pensar que era BTK. Parte de esa historia, desconocida para todos excepto un puñado de empleados de Leagle, fue la relación inusualmente cercana que rápidamente se desarrolló entre el periódico y el jefe de policía. Ken Stephens, Casey Scott o Craig Stock hablaban con La Munjon a diario, sin que se publicara. Les informaba sobre el estado de la investigación y les confesó que no dormía mucho y que su esposa estaba extremadamente preocupada por convertirse en la próxima víctima del asesino. Desde el principio, según un memorando interno en el archivo de Stephens, hay mucho debate sobre cómo manejar la relación con la policía, aunque no hay desacuerdo en que es mejor cooperar que buscar una primicia rápida. Se expresa el temor de provocar otro asesinato o desperdiciar las posibilidades de la policía de atrapar a BTK. Merritt decide que, mientras no nos engañen y sintamos que nos están utilizando injustamente, seguiremos la corriente policial. A la policía le preocupa cómo jugar las cartas, qué cartas jugar y cuándo hacerlo. La Munjon confía en gran medida en los consejos de los psiquiatras. Al jefe le preocupa que, si BTK vuelve a matar, algunas personas lo culpen a él y a los medios de comunicación por publicitarlo y alentarlo. Hay mucha impotencia por parte de la policía y los periodistas. Una nueva situación para la policía y para nosotros. El periódico hace arreglos especiales para revisar el correo entrante y atender llamadas telefónicas. El humor negro habitual en la oficina, bastante frecuente en la mayoría de los casos, es notablemente escaso en este caso. Hay pocas bromas sobre la situación, quizás porque en este caso el periódico influye. Merritt expresa su preocupación por intentando superar a una mente trastornada. No me gusta adaptar el juicio periodístico para intentar apaciguar a un asesino, pero no estoy dispuesto a desafiarlo a matar de nuevo. Incluso los detalles más pequeños se cuestionan, se les da mucha importancia para intentar determinar si provocarán al asesino o arruinarán la estrategia policial. Este es un caso en el que la competencia no tiene ningún valor. Merritt no tiene sentido intentar obtener la primicia de los demás. Reporteros y editores divididos. El deseo de obtener la primicia y que los lectores lo sepan todo se ve impulsado por el deseo de evitar provocar otro asesinato. Nadie está seguro de si está tomando la decisión correcta. La brutalidad y la extrañeza del caso asustan a todos, incluso a quienes han lidiado con historias extrañas. Una ventaja de cubrir a la policía, según les comentó Stephens a sus amigos, era que veía la vida y la muerte en carne propia. Le enseñaba lecciones, la vida puede ser corta, así que disfrútala. Pero también le hacía sentir más seguro que otros. Sabía que BTK no podía matar a todo el mundo y que no había razón para tener miedo todo el tiempo. Las probabilidades de morir en un accidente de coche son mucho mayores que las de ser asesinado, pero la mayoría conduce sin miedo.
Cubrir a la policía también le enseñó el valor del humor negro. Como la mayoría de los policías y muchos periodistas, Stephens bromeaba sobre el peligro, aunque algunas de sus amigas solteras se sentían especialmente nerviosas. Una noche, Stephens fue al cine con Janet Beat, correctora. Fueron a un cine en el Mall, donde Nancy Fox había trabajado la noche en que murió. Después de la película, Stephens y Beat fueron al apartamento de Beat a tomar una cerveza. Vivía en el este de Wichita, cerca del centro médico Wesley y no muy lejos de donde atacaron a los Otero y los Brick. Al abrir la puerta, metió la mano, cogió el teléfono y comprobó si tenía tono. Era su ritual nocturno, le dijo. Si no oía tono, bajaba corriendo las escaleras para huir de BTK. A Stephens le pareció gracioso. Cuando entraron, ella comenzó a registrar sus habitaciones. Janet, vamos, dijo Stephens. Si está aquí, ya es demasiado tarde. No saldremos vivos de aquí. En ese momento oyeron que alguien abría la puerta exterior del edificio. Oyeron pasos en las escaleras, clamp, clump, clump. Stephens salió a la escalera para enfrentarse a quien quiera que fuese. Vio a un hombre corpulento acercarse a la puerta de Beat. Llevaba la llave inglesa más grande que Stephens había visto en su vida. El hombre pareció sobresaltado al ver al corpulento Stephens. «¡Fontanero!», gritó, levantando la llave inglesa. Stephens y Beat se rieron después, pero Stephens decidió que nunca más se burlaría de los miedos de BTK. Había pasado miedo en las escaleras. Durante los meses siguientes, se obsesionó tanto con BTK que en la redacción empezaron a bromear diciendo que quizá él era el asesino. Les dijo a los demás reporteros de sucesos que, de ahora en adelante, cada vez que cubrieran un homicidio, deberían preguntar: ¿se cortó la línea telefónica? ¿Se estranguló a la víctima? ¿Se la ató? Agregaron notas al archivo mes a mes. El 10 de marzo, un mes después de la conferencia de prensa, la policía arrestó a un hombre que creían que podría ser BTK. Encajaba en su perfil, tenía conexiones con algunas víctimas y un día compró un tendedero mientras la policía lo vigilaba. Lamunjon estaba tan seguro de que tenían al hombre correcto que les dijo a los reporteros de Leagle en la sala de prensa del ayuntamiento que era él. Les proporcionó información sobre sus antecedentes y les dijo que se estaban realizando pruebas para demostrar que su tipo de sangre coincidía con el del semen encontrado en la casa de los Otero. Los reporteros tecleaban frenéticamente, creyendo que estaban escribiendo la noticia más sensacionalista de la historia de la ciudad. Pero Lamunjon pasó por la sala de prensa esa noche. «No es él», dijo Lamunjon. Todo el mundo dejó de escribir. El análisis de sangre lo descarta. Al igual que los dos detectives que estuvieron dispuestos a sentarse en la casa de los Otero con un psíquico, Lamunjon estaba listo para probar cualquier idea. Poco después de la conferencia de prensa, con la ayuda del equipo de noticias de Kake, intentó comunicarse con BTK mediante su gestión subliminal. La policía de Wichita nunca lo había intentado antes, jamás lo volvería a intentar. Junto con su carta, BTK envió su dibujo de Nancy Fox. Era tan detallado que mostraba las gafas de Fox sobre una cómoda cerca de la cama. La policía pensó que eso podría ser importante. Había notado que la mayoría de las víctimas de BTK usaban gafas. En su primera carta, mencionó dónde estaban las gafas de José Otero en la casa. Quizás las gafas significaban algo para él. Para entonces, la policía incluso pensaba que tal vez BTK buscaba mujeres basándose en parte en el color de sus ojos. O quizás en el color del cabello o la edad, decían algunos. Lamunjon organizó una aparición personal en un noticiero de Kake para hablar sobre BTK. Y mientras hablaba, una imagen apareció en pantalla por solo una fracción de segundo. El dibujo de unas gafas con las palabras «Ahora llame al jefe». BTK no llamó. Otros lo hicieron. La policía recibió cientos de pistas. Ninguna resultó. El 2 de octubre de 1978, el Departamento de Policía contrató a un nuevo agente de patrulla. Era originario de Wichita, de la zona oeste, un lugar poco desarrollado. Se había graduado 6 años antes de la preparatoria católica Bishop Carroll y aún le faltaban algunos créditos para graduarse de la WSU con un título en historia. Ese robo en la tienda de ropa ocurrido casi un año antes aún pesaba en la mente de Kenny Langberg. Había decidido no solicitar información al FBI. En un funeral familiar, apartó a su padre, Lee, para conversar. Le dijo que iba a dejar la universidad para ingresar a la Academia de Policía de Wichita. Quería combatir la delincuencia callejera. Lee Land vs. Spiro. De acuerdo, dijo su padre. Pero no se lo digamos a tu madre todavía. Cuando Langberg le dio la noticia unos días después, no se quejó. Pero estaba más asustada de lo que aparentaba. El policía novato Kenny Langberg nunca quiso ser jefe. Su sueño era dirigir la unidad de homicidios algún día.
En la entrevista de solicitud, un supervisor de policía le hizo al Lambert de 23 años una pregunta estándar: ¿qué quieres hacer con tu carrera? La respuesta estándar de los reclutas entusiastas era: quiero ser jefe de policía algún día. Pero este recluta dijo: quiero trabajar en homicidios. Su entrevistador se sorprendió. ¿No quieres ser jefe? No, dijo Lambert. Quiero comandar la unidad de homicidios algún día. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.